Hay una conferencia de un profesor, Parodier Mantero, Alfredo Parodier Mantero, y también un escritor bastante reconocido a fines del siglo XIX y principios del XX, y él dice que se creía en un primer momento que nuestra institución, digo nuestra porque me siento parte del colegio, era una fábrica de intelectuales, entre ellos poetas, fotógrafos y artistas plásticos. Bien, ahora si hacemos una revisión de, principios o mediados del siglo XIX o antes, hasta nuestros días, y nos vamos a encontrar con un centenar de fotógrafos que actuaron, y que aquí traje algunas fotografías de poetas, de artistas plásticos que, se ocuparon de esta institución. E incluso en los vericuetos de esas manifestaciones artísticas están los personajes, es decir, imborrables de la historia del colegio. Imborrables, seguramente el otro día que estuvo Laura Erpen ha hablado de Teresa Rato, que es una mujer sumamente importante, además de sus vivencias en un ámbito casi netamente masculino y llegar a convertirse en la primera médica de esta institución y la segunda después de Grierson del colegio. Bien, así como ella tenemos un montón de personajes. Y hay uno que me gustó y que quería comenzar a conversar con ustedes, que cita Jorge Damianovich, uno de los viejos exalumnos del colegio y fraternal, y que retoma el profesor Argachá en su voluminoso trabajo sobre los rectores. Y estando en el archivo, encuentro un dossier de una serie de profesores y demás que nos aproximan un poco a la historia de este personaje. Y es una página muy cortita y quisiera leerla. Y dice: Andrés Trucco, Vizcacha, el portero del Colegio Nacional del Uruguay. Andrés Trucco nació en Génova en 1819 y falleció en nuestra ciudad a los 72 años el 23 de julio de 1891. Llegó a Concepción del Uruguay acompañado por su esposa y se instaló inicialmente en el distrito Molino, sección rural primera, como quintero, para luego desempeñarse bajo el rectorado del doctor Alberto Larroque, inicialmente como mozo de comedor y posteriormente como portero. El mote de Vizcacha, dice el poeta y abogado Jorge Damianovich, exalumno de esa casa de estudios, Recuerdos del Colegio, publicado en la revista Eclipse y Fulguraciones, que dirigía Jorge Parodier Mantero, se debía a sus grandes dientes hacia afuera y a sus bigotes abundantes y largos. El 15 de septiembre de 1869 se realiza el primer censo nacional. El censista Martínez, cuando llega al colegio, anota, entre otros, a 7 italianos: Luis Escapatura, 1830, profesor; Alberto Costa, 1854, el único alumno italiano; Pedro Porchetto, el economista; Santiago Ballarino y Juan Salvareza, 1824, los cocineros; José Castiglioni, 1827, y Miguel Tabela, 1843, los sirvientes; y Andrés Trucco,
El portero. Recuerda Benjamín Silvestre hacia agosto de 1891, en un extenso trabajo que titula Vizcacha, que ningún alumno que convivió con él podrá olvidar al portero, fiel y gruñón, porque su recuerdo entre los estudiantes dice de anécdotas que siempre generarán una sonrisa o una franca carcajada. Y recuerda la que lo hizo partícipe de Martín Ruiz Morena, o hijo, quien, escapándose a hacer lucir su gallarda figura en la retreta del domingo sin salida, al regresar se hizo abrir la puerta imitando la voz del vicerrector Andrés Parodier. Lo que vuelve a envolver de sonrisa el recuerdo es que el domingo o al domingo siguiente don Andrés Trucco se negaba a abrirle la puerta al mismísimo vicerrector. Decade de andar a cumplir el Ruiz Moreno, a mí no me engañan dos veces, anda a cumplir la penitencia. También recuerda al portero Vizcacha el exalumno, abogado y juez en Concordia, Naveira, quien expresó que en su época el colegio y el portero eran ideas inseparables, y agrega que es imposible olvidar su pintoresco lenguaje, mezcla de genovés y castellano, su metódico e invariable toque de campana, esperado con ansiedad febril para el recreo y el desayuno, la salida y el almuerzo, y repudiado para el estudio y la clase, la misma del domingo y el silencio. Y finaliza diciendo que ambos, el colegio y Vizcacha, siempre serán sinónimo de emoción, de lágrima. Trucco, expresa Benjamín Silvestre, se jubila hacia 1883, pero no se aleja del colegio porque desde la calle controla cómo ejercen su función o la función que él dejara. De ahí, mire usted, decía, los colegiales no deben estar inta vedera ni inta zaguán, sino dentro del patio. Dopo se ferma la porta de ferro, solo così anda bene la máquina del colegio. Muy conocida y similar a la que narramos la anécdota generada entre Vizcacha y Julio Argentino Roca, que genera el mote de zorro que ha dado a conocer en su obra el profesor Selmar Gachá. Además de recordarnos que Vizcacha nunca se fue del colegio, porque supuestamente el esqueleto que posee la sala de ciencias es el suyo. Bien, dentro de los poetas son innumerables. Ahí nombramos a Parodier Mantero, que con Eclipses y Fulguraciones, después Estudiantina, Alberdi y otros, generan las primeras revistas literarias de nuestro colegio, e incluso hay una del año 1886 que quiero acordarme en este momento y no puedo, hasta el emprendimiento magnífico que organiza el profesor Julio Eduardo Chicó, que es El Mirador, y que compite con la revista de los cursos del profesorado, la revista SER, y la que editaba Paraná en ese momento. Bueno, por esas revistas han pasado muchísimos de los cientos de poetas que tuvo el colegio. Bueno, para hacer una síntesis y no dar nombres y no generar olvidos, bueno, todos hacen de este colegio un lugar sagrado que no solo genera de luz a quienes transitan por él, sino que abre senderos de luz para todos los hombres que viven allí. Y bueno, he recogido esa luz, ahí les nombré a Juan Salvareza, cocinero allá por el año 1869, bueno, primos, hijos, esposa y yo fuimos parte
de este colegio y nos abrió las puertas para la vida, para el dolor también, pero bueno, debemos agradecerlas. Y dentro de los fotógrafos, todos los fotógrafos de la región van a pasar por el colegio, y los hermanos Maury, franceses, que habían llegado al país para dedicarse al molino, todos conocemos el arroyo Urquiza, van a ser los primeros profesores de fotografía del colegio y se instala un laboratorio. Pero después aquí va a estar Krum, S. Tonnerre, Miranda, Marchand, Maxix de Colón, Vicente Castellano, que es premiado en la Feria Internacional de París, Eugenio Dachés y otros. Es decir, el arte fotográfico va a cobrar una dimensión muy interesante, como el poético también. ¿Y qué hay de lo que es los artistas plásticos que han pasado? Bien, los artistas plásticos, yo ahí preguntaba, uno de los primeros artistas plásticos, estilo naif, que tuvo el colegio fue Gatti, cuyo hijo va a ser ministro de Hacienda, y después también muchos de sus vicerrectores y profesores, y cuando digo vicerrector pienso en Carlos Aste, que tuvo una obra artística muy reconocida y vigorosa, que se asociaba a la gente del litoral, Supisiche, Gambartes y otros. Mario Loza, un victoriense, que tuvo renombre no solo nacional, sino internacional. Cuando André Malraux vino a Buenos Aires, elogió su obra. Mario Loza estuvo de director del internado, y a propósito de esa exposición dice Malraux: si el siglo XXI no es espiritual, no será. Y la obra de Mario Loza, es decir, conjuga esa espiritualidad de la que hablaba Malraux, ¿no es cierto? Y bueno, no tenemos que olvidarnos que educativamente fue una de las instituciones más importantes que tuvo la sociedad, y sin menospreciar, así como la escuela normal, con Clementina Conte de Alió, y el Colegio del Uruguay con su esposo, Alió, fueron los agrupadores de las mentes más luminosas y lúcidas que se traían o venían a la ciudad. Y semejante siembra no podía dar frutos como los que dio, ¿no es cierto? Lo que significa la biblioteca Alberto Larroque y esa pequeña bibliotequita donde está la obra de los profesores, de los alumnos y demás, me sigue emocionando y movilizando. Es decir, yo en el colegio estuve 33 años, no pude completar de leerla. Y significa todo, y sobre todo un momento muy lindo, el del crecimiento de la familia. Venía Adriana, que fue mi compañera durante 42 años, lo es, venían mis hijos, tenía primos dando clase y demás. Es parte importante de la vida de uno, ¿no es cierto? A veces uno no es capaz de demostrar lo que significa
esta institución. Y cuando se aleja, es como que se alejara casi definitivamente. No, nunca nos vamos del colegio. Lo que pasa que es tanta la nostalgia que venir a hacer otra cosa, yo lo visito porque, bueno, siempre estoy haciendo una pequeñita investigación o alguna averiguación, pero siento esas ganas de meterme en un aula y dar clase, ¿no?